Cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Ese es el tema de hoy. Para ustedes que apuntan, porque acá nosotros todos anotamos, ¿verdad? Entonces saque ahí su libretita, gracias, su libretita, su cuadernito, lo que usted tiene ahí listo para que hoy empecemos esta parte. Cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. A lo largo de la historia bíblica, si usted se da cuenta, a lo largo de la palabra, en la escritura, vemos un patrón divino. Hay un patrón divino. Cuando el corazón del hombre se dispone, siempre Dios responde. Cuando hay disposición en una persona, Dios siempre va a mirar esa disposición y va a responder. Entonces es un patrón divino. Cuando el corazón del hombre se dispone, Dios responde. Y podemos ver nosotros algunos ejemplos de hombres en la Biblia que primeramente fueron procesados por Dios y que cuando estuvieron listos, Dios se manifestó a sus vidas, pero primero los procesó. ¿Alguno ha sido pasado por un proceso aquí? ¡Ay, qué poquitos! ¡Qué dichosos! Yo creo que aquí todos hemos pasado por un proceso, por 2 procesos, por 3 procesos, por 4 procesos. Hemos sido pasados por fuego. Muchos de nosotros hemos llorado hasta más no poder. ¿Le ha pasado a alguien que ha llorado hasta más no poder? ¿Le ha pasado a alguien que ha dicho, no entiendo nada? Señor, háblame, ¿qué está pasando? No comprendo. Yo creo que todos tenemos una historia. Y si yo pasara uno por uno aquí adelante a compartir, ustedes tendrían una historia que contar. Todos tendrían algo para contar sobre esos procesos terribles y tremendos que a veces no los comprendemos, pero que están precisamente en el plan de Dios. Porque cuando Dios procesa a una persona, una mujer, un hombre, es porque algo tiene preparado y planeado para él, para ella. Cuando uno no está viviendo ninguna circunstancia, ninguna situación, uno se tiene que preocupar. Qué raro, ¿verdad? Que todo está tan tranquilito. Qué raro, ¿verdad? Todo tan tranquilo, como que no. Porque Dios empieza a preparar el corazón de los grandes hombres, de las mujeres grandes, para entregarles asignaciones grandes y cosas grandes para que ellos hagan. Lo primero más grande que Dios nos entregó a nosotros fue la Gran Comisión. Mateo 28, 19 y 20, que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, decía Jesús, cuando comisionó a sus discípulos. Pero no solamente esos fueron comisionados, sino que todos los que vendríamos después hemos sido comisionados en la Gran Comisión. Y yo creo que la iglesia de hoy, la iglesia actual, hablando iglesia en forma general en el mundo, se nos ha olvidado esa Gran Comisión. Entonces nos hemos convertido en iglesias religiosas, donde qué bonito ir a cantar, adoramos, nos postramos, lloramos, recibimos y nos vamos para la casa y ya hasta ahí quedó. Pero cuando nosotros tenemos un entendimiento de que Dios no quiere eso para nosotros, ese no es el plan de Él para nuestra vida. El plan de Él es que nosotros vayamos y conquistemos a otros y los saquemos del reino de las tinieblas para traerlos al reino de la luz. Ahí es cuando el Señor empieza a trabajar en nuestro corazón y empezamos a sentir incomodidad. Yo siento que no estoy haciendo nada. Yo me siento mal. Yo me siento incómoda. Yo no quiero estar ahí. Que algo más, tiene que haber algo más. No puede ser que esto sea lo único que está para mí. Y ahí es cuando Dios empieza a inquietarte. Hay muchas historias bíblicas en las que podemos ver en donde Dios sincroniza. Ponga atención a esto. Dios sincroniza el encuentro entre la necesidad y la revelación de una manera perfecta. Necesidad y revelación. Necesidad y revelación. Hay una necesidad, quiero algo más. No estoy conforme con esto que estoy viviendo. No estoy conforme con esto. Hay una necesidad, no estoy conforme. Entonces Dios mira esa necesidad y sincroniza esa necesidad con la revelación en el momento perfecto. Viene una revelación, Dios trae a ti una revelación, se te caen los argumentos, se rompen cosas que han estado ahí operando. Empieza el Señor a hablar hasta lo más íntimo del corazón
Y ahí es precisamente donde yo les digo que cuando el discípulo está listo, es cuando realmente aparece el maestro. Podemos ver, por ejemplo, vamos a ver acá la historia de Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? En Éxodo 3, del 1 al 12. Vamos a leerlo un momentito ahí. Búsquelo ahí, usted en su Biblia. Nos dijo el pastor Esdras, que nos está mentoreando, dijo, no pongan los versículos ahí. La gente tiene que acostumbrarse a traer su Biblia. Y tienen que subrayarla o marcarla ahora que es todo tan digital, ¿verdad? Tenemos nuestros teléfonos. Ojo, pero el teléfono no es para tenerlo ahí abierto en el Facebook o en el Instagram, ¿verdad? Para estar viendo el WhatsApp, quién me escribió, quién no me escribió. Es para estar activamente leyendo su Biblia, marcando, anotando, apuntando. Porque venimos aquí para prepararnos, para capacitarnos, para luego salir allá afuera a hacer la obra que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Entonces en Éxodo 3, del 1 al 12, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En el 7 dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esa es la historia de cómo Dios comisiona a Moisés. Pero Moisés antes de eso había sido pasado por un proceso. ¿Se acuerdan? Había tenido que huir de palacio, había matado a un hombre, lo empezaron a perseguir, de todo le pasó. Tuvo que huir. Ahí estaba su proceso. Ahí estaba siendo desarrollado, ahí estaba siendo trabajado por Dios, ahí estaba, no sé, Dios rompiendo, quitando, poniendo, acomodando todo lo que tenía que acomodar en la vida de Moisés para luego entregarle el propósito que tenía sobre la vida de él. Entonces, en el versículo 4 tenemos ahí la clave de cómo Moisés se acerca con curiosidad y reverencia. Y es ahí entonces donde Dios le muestra el plan que tenía para con él, ¿verdad? Él ve que una zarza está ardiendo y él dice, voy a ir a ver qué es eso. Se acerca al lugar y ahí es donde escucha la voz de Dios. Pero ya él tenía una inquietud en su corazón, ¿qué es lo que está pasando ahí? El discípulo estaba ya listo para que su maestro le dijera cuál era el propósito que tenía con él. Mientras yo voy acá predicando, mientras yo voy contándoles a ustedes algunas historias de estas, yo quiero que usted vaya meditando y pensando.
Señor, yo estaré listo ya para lo que tú tienes para mí. ¿Será que ya yo estoy listo? ¿Será que ya yo estoy lista para lo que tú has planeado para mí? ¿O será que yo todavía necesito seguir siendo procesada, seguir siendo procesado para lo que viene por delante? ¿Será que tú todavía tienes que quitar ciertos argumentos, tienes que quitar ciertas cosas que están ahí, tienes que borrar cosas, Señor, o estaré ya listo para lo que ya tú has preparado? Se vaya meditando en usted. No se quede solo pensando en las historias, porque Moisés cuando recibe el llamado siente temor. Y él dice, pero ¿qué voy a decir yo cuando vaya para allá? O sea, ¿cómo voy a hablar? Y Dios le da toda la instrucción, porque cuando el maestro aparece, pero no te deja solo en la tarea. Él está ahí contigo, pero el maestro hace examen. ¿Se acuerdan la escuela? Cuando estábamos en exámenes, el maestro ¿cómo estaba? En silencio. No significaba que no estaba en el salón, él estaba ahí, pero estaba calladito. Estaba en silencio, porque estaba examinando los conocimientos que nosotros hayamos adquirido. Porque una cosa es que yo fui a la escuela, que yo fui al colegio, que yo fui a la universidad, y otra cosa es que yo aprendí lo que ahí me enseñaron. Hay gente que ha ido, pero no aprendió nada. La idea es ir y tener un aprendizaje significativo, y en las cosas de Dios es exactamente lo mismo. Puede ser que yo haya pasado por un proceso terrible, pero no aprendí nada. Y me he llevado unos golpes en el suelo y me he pegado unos porrazos y sigo siendo la misma persona, no aprendí nada. Sigo igual, con las mismas actitudes, con los mismos argumentos, con los mismos pensamientos, aferrado a mis temores, aferrado a mis excusas. Pero cuando hice el examen y lo pasé bien con un 100, es porque ya estoy listo para pasar al siguiente curso, al siguiente nivel. No tengo que ir a convocatoria ni tengo que repetir el curso. Ya voy listo para pasar al siguiente nivel. Y yo quiero que usted ponga mucha atención. Por favor, nadie esté hablando con nadie. Ponga mucha atención. Porque si está conversando, se puede perder algo que Dios tiene preparado para usted. Y este no es el tiempo de hablar. Ustedes saben que siempre lo decimos desde aquí adelante. No es un regaño, es una exhortación con amor. Porque si venimos a la iglesia es porque queremos escuchar la voz de Dios. Sino para qué venimos. Entonces por eso siempre digo, pongan atención. Te dígale al de la par, silencio, no me distraiga. Porque en una que vaya, en una que viene, Dios puede tener una revelación para ti, pero usted por estar hable que hable, se lo puede perder. ¿Cierto? Ok. Otra persona que iba en el camino y que ya estaba lista para encontrarse con su maestro. Hechos 8, 26 al 40. Hechos 8, 26 al 40. Anote ahí. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto.
¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquí vemos la historia del eunuco etíope. Era un funcionario súper importante porque dice que estaba a cargo de los tesoros de la reina. Súper importante, una persona muy importante. Pero él se puso a leer las escrituras y él estaba leyendo ese pasaje y él decía: no entiendo qué significa. Pero tenía hambre y sed por saber qué significaba ese pasaje. Él quería saber de quién estaba hablando el pasaje. Como Dios ya había visto su necesidad, planificó perfectamente la estrategia para que su necesidad fuera suplida. Y entonces le mandó a Felipe, le habló a Felipe: Felipe, allá, júntate a ese carro y allá es donde tú vas a ir a hablar. Vuelve otra vez lo mismo que les acabo de decir. Hay una necesidad y Dios provee inmediatamente la revelación para esa necesidad. Entonces, el eunuco quería entender qué era esa escritura, Dios le manda al maestro. Cuando el discípulo está ya preparado, aparece el maestro en el camino para enseñarle lo que tenía preparado para él. ¿Qué tenía preparado para el eunuco etíope? Tenía preparada la salvación. Tenía preparado inmediatamente que él conociera a Cristo y le fuera revelado. Inmediatamente Felipe fue usado por el Señor para hablarle a este hombre. Y así como la historia del eunuco, como la historia de Moisés, hay muchas historias donde hombres de la palabra son interceptados por Dios, pero no al azar, no fue por antojo que Dios los interceptó, no fue por antojo que Dios dijo: de ti, Marí, de Opingüe, Cucadamá, para ti te le fue, y este fue el que le tocó la revelación. No, antes de eso hubo algo, hubo una necesidad en el corazón humano. Hubo un deseo de salir de donde está, hubo un deseo de querer conocer más, hubo un deseo de querer aprender más, hubo un deseo de un avivamiento, hubo un deseo de un cambio, hubo un deseo. Tiene que haber un deseo antes de que Dios pueda llegar a ese discípulo, antes de que el maestro se toque o se tope en el camino con ese discípulo. ¿Por qué será que a veces nosotros pasamos tantos años de nuestra vida y no hay cambios? Seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo las mismas personas. ¿Será que nos está haciendo falta hambre de Dios? ¿Será que nos está haciendo falta búsqueda de Dios? Cuando Moisés se acerca a la zarza es porque él dice: ¿qué hay ahí? Hay búsqueda, hay necesidad de saber. ¿Hemos tenido nosotros necesidad de saber más de Dios? ¿Cuál es la necesidad que mueve nuestro corazón? Porque venimos a la iglesia a aprender, pero la necesidad nace en lo más íntimo de nuestro corazón, de pronto ahí en nuestra cama, de pronto ahí en nuestros momentos más difíciles tiene que nacer una necesidad. Tiene que venir un deseo profundo porque algo cambie. Si yo no puedo seguir así de estancada, algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir. Sabe que podemos conocer muchísimas cosas, pero si esas cosas no han sido reveladas a nuestra vida, no van a haber cambios, no van a ocurrir cambios. Tiene que venir una revelación. Es como yo a veces le digo a las mamás: usted tiene que orar por su hijo, por su hija, para que tenga revelación. Porque una cosa es que venga con usted a la iglesia y otra cosa es que el Espíritu Santo se haya revelado a su vida. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros podríamos venir a la iglesia y estar aquí y no tener revelación. Los discípulos no tenían revelación hasta después de Pentecostés.
No sabían, a veces le decían al Señor, ¿pero de qué hablas? ¿Pero cómo que no podemos ir donde tú vas? ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que uno de nosotros te va a traicionar? ¿Cómo? ¿Pero por qué? No entendían. Y han pasado 3 años con él, comiendo, durmiendo con él, yendo a hacer de todo, y todavía no tenían una revelación clara exactamente de lo que significaba cuando el Señor les decía, yo me voy a padecer, es preciso que yo muera, etcétera. Cuando les hablaba todo eso, no había revelación. Fue hasta después de Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo, que viene la revelación. ¡Ah, ya entendí! Ya entendí. Y empieza Pedro a predicar, ¿se acuerdan? En el aposento alto. Y dice que como 5,000 personas entregan su corazón en ese momento, se convierten al cristianismo. ¿Por qué? Por la predicación de Pedro, que en ese momento ya no era el Pedro que había negado a Cristo. Ya no era el Pedro aquel emocionalista. No, Señor, yo nunca te voy a negar, jamás. Yo hasta morir contigo. Ay, no, Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida, aquí estoy. Se viene algo y dejo todo botado. Emoción, emoción, emoción. La emoción siempre está antepuesta a la revelación. Cuando hay revelación, no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa la prueba, no importa la decepción, no importa la escasez, no importa la enfermedad, no importa lo que pase, si hay revelación, yo voy a permanecer. Cuando no hay revelación es cuando está el problema. Señor, te pido revelación. Señor, te pido revelación. Revélate a mi vida. Mire acá en Lucas 24. Lucas 24 es un texto del 1 al 50 donde Jesús se aparece a sus discípulos. No lo voy a leer porque es súper largo, pero si usted es un estudioso de la Biblia y un curioso, usted lo va a leer en su casita. Pero yo se los voy a ir contando más o menos. Aquí en Lucas está hablando cuando las mujeres van al sepulcro, se encuentran la tumba está vacía. ¿Verdad? Y llegan y se encuentran unos ángeles que están afuera, ellas estaban llorando. Y los ángeles le dicen, ¿pero por qué están llorando? Si el hombre que estaba aquí ya resucitó. Y ellas se van corriendo a avisarle a los demás, a los 11, a los discípulos. Se van corriendo a decirle, no está en la tumba, resucitó. Y nadie le creyó, nadie le creía. ¿Se dan cuenta de la falta de revelación? Que él ya les había dicho que lo que iba a pasar. Ellos tenían las escrituras, tenían la Torá, ahí ellos tenían todas las palabras proféticas, ahí estaba todo, y aún así no les había caído la peseta. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos donde Dios nos dice, vayan y hagan discípulos, salgan afuera, derriben todas las paredes de la iglesia. La iglesia no tiene paredes porque la iglesia somos nosotros. Y salgan afuera y vayan y hagan a otros discípulos, háblenles a otros de mí, háganlo. Y todavía no nos cae la peseta. Todavía la iglesia de Cristo sigue encerrada en 4 paredes. Todavía nos da pena hablar en nuestros trabajos, todavía nos da vergüenza hablar en el Uber, todavía nos da pena hablar en la universidad, todavía nos da pena hablar en el colegio de que somos cristianos, de que amamos al Señor. Todavía nos da susto muchas cosas, porque no nos ha caído todavía la revelación, porque todavía no hemos entendido cuando Él dijo, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, yo voy a estar con ustedes en esta tarea, yo no los voy a dejar abandonados, yo voy a estar ahí con ustedes, yo voy a ir con ustedes, a donde ustedes vayan yo voy a ir con ustedes. Tiene que venir revelación, y esta gente no tenía todavía revelación, los discípulos se fueron, Pedro se fue corriendo, si usted sigue leyendo ahí el texto, Pedro se fue corriendo cuando las mujeres dijeron, que no, que ya no está ahí. Pedro se fue corriendo y vio que era cierto. Mira, si es cierto, no está aquí, es cierto. Pues no le creían a las mujeres. Y sigue hablando el texto más adelante, en el versículo 13 para adelante, viene hablando en el camino a Emaús, ¿se acuerdan? Que se le aparece a otros discípulos que no eran los 11, eran otros. Y se les aparece
y me gusta aquí donde dice, en el 14 dice, bueno, vamos a leer en el 13, dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, de todo lo que había pasado, cómo arrestaron a Jesús, cómo se lo llevaron, cómo lo crucificaron. Venían hablando de eso. Era la noticia del día. Todo el mundo hablaba de eso. En todo lado la noticia era, mataron a uno que se llamaba Jesús, que decía que era el Cristo, que decía que era el Mesías, lo mataron, vieron que lo mataron, sí. Todo el mundo iba hablando de eso. Sí, pero lo mataron, pero rarísimo, la tumba está vacía. ¿Y qué habrá pasado? Entonces unos decían, no, eso dicen los soldados que fueron sus discípulos, que se robaron el cuerpo para decir que resucitó. Y otros decían, no, pero sí resucitó de verdad, él dijo que iba a resucitar. Y eran las habladas que pasan cuando hay una noticia, ¿verdad? Una noticia muy de moda y todo el mundo tiene que hablar de la bendita noticia, todo el mundo da su opinión de la noticia. No, para mí lo que pasó fue tal cosa. No, para mí lo que pasó fue tal otra. Todo el mundo tiene su forma de criticar la cosa. Me acuerdo que una vez iba manejando y adelante de mí venía un camión de esos repartidores grandotes, venía delante de mí, yo iba detrás del camión. Y cuando paramos en el semáforo, uno hace la parada en el semáforo y este camioncito empieza a echar para atrás y empieza a echar para atrás y yo ¿dónde lo veo que ya me va a golpear? Yo digo, ¿y este loco qué? ¿Será que no me está viendo? Y empiezo a pitar. Me chocó, me botó todo el bumper, me lo despedazó todo ahí. Yo me bajé, dije, muchacho, ¿usted qué? Mire, bueno, ya se bajó, que yo no me di cuenta. Que no. Entonces, en esa conversación que él está hablando conmigo, me está diciendo que él no se fijó, que no me vio por el espejo, nunca me vio. Seguro yo estaba en un punto muerto, no sé. Y estábamos hablando los dos y empezaron, hicimos presa, ¿no? Porque estábamos ahí deteniendo el tráfico. Entonces, los carros empezaron a pasar aquí por la par y me hacía una gracia. Pasaba la gente y decía, uy, vea cómo le dejó el carro. Todo el bumper se lo rompió. Uy, vea. Ya, se pasó. Pasa otro y dice, ay, mira, pobrecita esa muchacha. Todo el carrito se lo golpearon. Pasa otro y dice, qué vieja más tonta. La que da por atrás paga. No, la que da por atrás paga. Y yo, ¿qué le pasa a este? Yo no di por atrás. Él fue el que se echó para atrás y me pegó a mí, yo no vi por atrás. Y pasa diciendo, qué vieja más tonta, la que da por atrás paga. Y grita todavía, la que da por atrás paga. Todo el mundo tiene su opinión porque no saben lo que realmente pasó. Y en esta noticia todos tenían su opinión, todos iban ahí, que Jesús esto, que Jesús lo otro, que quita allá. Todo el mundo con su propia opinión, cada uno juzga como el mejor le parece, cada uno tiene su propia opinión. Y resulta que iban hablando, dice el versículo 14, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Oiga, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Cómo estaban los ojos de ellos? Velados. Una venda, no lo reconocieron. Era el mismo maestro que ellos no lo reconocieron. Y sigue diciendo en el 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? O sea, les dice, ¿de qué están hablando? ¿Por qué están tristes? Ellos le responden. Le responde uno de ellos, de los que iban caminando, que se llamaba Cleofas. Ese es un buen nombre para ponerle un bebé, Cleofas. Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Vea, Jesús los está probando. ¿Qué cosas? ¿De qué hablan? ¿Qué pasó? Entonces le dijeron, de Jesús Nazareno,
que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le dieron. O sea, le están contando toda la historia a Jesús. Entonces Él les dijo, Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Oiga, empezó a predicarles el mismo Jesús a estos discípulos, porque no había revelación en ellos, la cosa estaba mal. Necesitamos revelación. Señor, dame revelación de lo que tú tienes preparado para mí. Dame revelación, revélate a mi vida, Señor. ¿Cuántos han hecho esa oración alguna vez? Yo he orado al Señor y le he dicho: Señor, revélate, por favor, revélate a mi vida, revélame lo que quieres hacer. Yo no creo que tú quieras simplemente que tengamos una iglesita donde todo el mundo se ame y se lleven súper bien, una cosita chiquitita, bien cálida y bien hermosa. Yo creo que tú quieres que extendamos el reino de Dios, que lo extendamos, que salgamos afuera y que hagamos cosas para ti donde la gente te conozca en realidad. Yo no creo que tú quieras eso, pero ¿cómo lo hago, Señor? ¿Cómo lo puedo hacer? Trae revelación, muéstrate. Y cuando usted empieza a tener esa sensación de búsqueda del Señor es cuando usted se va a encontrar con Él. Solamente ahí. Ahí fue cuando ellos tuvieron esta conversación con el mismo Jesús. Y más abajo usted sigue leyendo, dice en el 36, cuando se le aparece a los propios discípulos, a los 11. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, en el versículo 36 dice: Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero ya se les había dicho que iba a resucitar. Pues no les había caído todavía la peseta de que ese que había llegado era resucitado, no era un bicho ahí que se les apareció donde estaban ellos todos sentados. Y es que a veces Dios nos intercepta en el camino y no nos cae que es Él el que nos está interceptando. No tenemos esa revelación. Hay que pedirle al Señor esa revelación. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir espantados y atemorizados, pensando cualquier cosa, menos que fue la visitación del Señor. ¿Sabe que en el Congreso hubo una visitación del Señor? Y lo sabemos, hubo una visitación del Señor. Y los que estuvieron toda la semana, en todas las reuniones, saben que hubo una visitación del Señor, trayendo revelación, quebrando argumentos, botando argumentos, porque Dios no quiere que el ministerio por su gracia se quede así chiquitito, corronguito, todo bonito, donde todos somos amiguitos y todos nos vemos muy bonitos. Él no quiere nada de eso. Él lo que quiere es que nosotros extendamos el reino. Aquí hay mucho campo. Don Francito lo dijo ahora. Hay mucho espacio donde podemos meter muchas sillas, porque hay una gran necesidad de Cristo, hay una hambre del Señor. ¿De qué nos sirve venir y cantar aquí muy hermoso que adoramos al Señor y esa alabanza sube hacia el Señor? Sube, claro que sube. Pero si la dejamos ahí, no tiene validez, porque el Señor quiere más para allá. Que tengamos un grupito chiquitito y que todos muy lindos aquí, muy hermosos. Sí, compartimos la palabrita y qué lindo, tomamos cafecito y todos nos apapachamos. Mientras un montón de gente se está muriendo allá afuera, se están suicidando, niñitos, jóvenes, adultos, matrimonios se están despedazando. Y nosotros, qué lindo, tomando cafecito todos los viernes, bien corronguitos. Hay más, amados. Hay más. Hay muchas cosas más.
Yo tengo para decirles, les voy a decir 5 verdades para que ustedes tomen en cuenta. Si usted las quiere anotar ahí, anótelas. Son 5 verdades que tienen relación con el tema. Que cuando el discípulo está listo es cuando recién aparece el maestro. Cuando Dios dice, listo, ya estás listo para que yo te revele. Se le apareció a ellos porque ya en ese momento estaban listos para que se cayeran las vendas. Cuando ya yo estoy lista para que esas vendas se caigan de mi vida, es cuando viene el maestro. Es cuando viene el maestro a tocar, y el maestro puede ser, no solamente el maestro puede ser una persona de carne y hueso, que Dios envía a toparse contigo, como Felipe, que se topó con el eunuco. Era un hombre de carne y hueso, era un discípulo, un hombre que se dejaba dirigir por Dios. Dios le habló y le dijo, ve allá, acércate a ese carro. Y él fue obediente y fue. Y Dios puede decir, ministerio por su gracia, salgan ya de ahí. Váyanse para la calle. Busquen gente. Empiecen a orar por los que aún no han conocido a Cristo. Levanten grupos en sus casas. Hagan las cosas como las tienen que hacer para que se empiece a desatar esa salvación. La iglesia no se debe basar en actividades, aprendimos. Porque usted hace una gran actividad y hacemos una pesca aquí de mujeres. Qué lindo, hagamos el Día de la Madre, bien bonito, que no lo hemos celebrado. Entonces, hagamos un café, invitemos a todo el mundo y así se llena. Yo me acuerdo cuando recién estábamos haciendo la iglesia, Esthercita, ¿se acuerda? No, yo creo que no estaba ninguno de ustedes, solo estábamos Esther y yo. Hicimos un café en la casa donde empezó la iglesia. Y invitamos a un montón de gente. Llegaron como, en ese tiempo cuando estábamos recién empezando, llegaron como 80 personas. Había mujeres hasta en el pasillo de la casa. Tuvimos que sacar parlante, ¿verdad? Ahí está Tabito que no me deja mentir. Ahí está Débora, mi hija, que se acuerda de eso. Parlantes afuera porque había mucha gente. Y yo recuerdo que en la escuela, yo todavía estaba trabajando en la escuela en ese tiempo, y las mamás en el portón decían, ¿usted va a ir a la actividad de la niña Daisy? ¿Cuál actividad? Ella tiene una actividad aquí en la casita de madera para el Día de la Madre. Sí, yo voy a... Y llegaron todas. ¿Verdad, Esther? Tuvimos hasta mariachi, de todo. ¿Verdad? Dimos de comer y fue lindísimo. Y hicieron la oración de fe y aceptaron a Cristo. ¿Y qué más? Contadas por los dedos se quedaron en la iglesia. Y nos matamos haciendo esa actividad, tuvimos que pagar mariachi, hicimos siembra, fue una trabajada impresionante, la lavada de platos, porque nosotros no hacíamos con platos de esos de plásticos, era todo con vajilla, así bien, con excelencia, el quecote aquel, de todo, y los mariachis cantando. Nosotros nos pulíamos, fuertes manteles y fuertes mesas y con vajilla, todo era de vajilla. Platos y tacitas de vajilla, no eran así vasitos plásticos, nada. Hay que pegarse una lavada, ese fue en el de Metamorfosis. Oiga. Y uno dice, la iglesia a veces se desenfoca, hacemos tantas actividades, estamos tan llenos de actividad, pero no estamos haciendo discípulos. Y es lo que el Señor nos ha llamado a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, Mateo 28, hacer discípulos. Entonces hay 5 verdades para que tomemos en cuenta. Número 1, la primera verdad se la digo corriendo: un corazón dispuesto prepara el camino. Cuando su corazón está dispuesto, usted está preparando el camino para que venga el maestro y le empiece a enseñar, para que el maestro le traiga revelación. Un maestro puede ser una persona de carne y hueso, puede ser el mismo Espíritu Santo que te va a traer revelación. El mismo Espíritu Santo que te va a traer revelación. La misma palabra que va a ser revelada a ti, se te van a caer los argumentos y vas a decir, ¡wow! Esto era lo que Dios quería que yo hiciera. Yo me imagino a Pedro. Dice que Pedro lo negó y de todo, y después toda la culpa que sentía y lo mal como se sentía. Pero cuando tuvo que predicar ahí en el aposento alto y se convirtieron 5,000, cuando tuvo que hablar y decir, estos no están borrachos. Es que hay una promesa de que vendría el Espíritu Santo y hoy acaba de pasar. Ahí fue, ¿qué fue lo que le pasó a Pedro? Tuvo revelación de quién era él.
Dios nos ha hablado y nos ha dicho, contigo voy a hacer esto, contigo voy a hacer lo otro. A cada uno de ustedes Dios les ha dado palabra en algún momento de su vida. Yo te escogí para esto, yo te escogí para lo otro. Pero estamos como esos peregrinos en Emaús que iban ahí caminando con Jesús a la par, pero no lo podían ver. Tiene que romperse eso, se tiene que romper para que entonces entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que nuestro primer ministerio, antes que cualquier ministerio de alabanza, de danza, de discipulado, de cualquier cosa, es el ministerio de la reconciliación, reconciliando al mundo con Dios. Ese es el primer ministerio, que lo tenemos todos los hijos de Dios, no lo tienen solo algunos, no, eso es para algunos, son para los evangelistas, pastora, no, el ministerio de la reconciliación es para cada creyente debe compartir su testimonio con otra persona. Cada creyente está en la obligación de contarle a otros de Cristo y de discipularlo. Eso no es solo que los pastores son los que tienen que discipular. Es que porque los pastores no hacen eso. No, que no es para los pastores. Es para cada oveja. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hablarles a otros de religión, no de Cristo. De mi iglesia, véngase para mi iglesia. No, de Cristo. Y a este resucitado, dice la palabra que debemos predicar. Y el corazón que está dispuesto es porque está preparando el camino. El discípulo no necesita ser perfecto. Usted no tiene que ser perfecto, solamente necesita estar dispuesto. Yo puedo tener miles de imperfecciones, solo necesito tener un corazón dispuesto. Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Recuerdan a Samuel? Samuel no tenía revelación al principio de quién lo llamaba. Samuel, Samuel. Y él se iba corriendo donde Elí. Aquí estoy. El sacerdote le decía, no, yo no te he llamado. Qué raro. Y él pensó que hasta era un vacilón. Samuel, Samuel. Qué raro. Se iba otra vez donde el sacerdote. Aquí estoy, Señor, dime. Que yo no te he llamado, Samuel. Este hombre me está vacilando a mí. Lo que pasa es que no me quiere dejar dormir. Samuel, Samuel. Y ya cuando le va cayendo la revelación al sacerdote y dice, no, la próxima vez que escuches tu nombre, di, heme aquí, Señor, háblame, yo escucho. Y así lo hizo él, y ahí vino la revelación. Ahí él entendió que no lo estaba llamando un hombre humano de carne y hueso, sino que era el mismo Dios el que lo estaba despertando para comisionarlo. Tenemos que despertar para que Dios nos comisione. No necesitas ser perfecto ni perfecta, solo necesitas estar dispuesto. La búsqueda diligente de su presencia abre la puerta a la sabiduría. ¿Búsqueda qué? Diligente de su presencia. Por eso es que aquí en esta iglesia hablamos de ore, haga su devocional. Yo no sé si en todas las iglesias son tan no sé qué palabra usar para nosotros, insistentes. Sus devocionales, a los líderes se les exige, líderes, sus devocionales se mandan. Usted hace su devocional en la manera que usted quiera, le toma una foto y lo manda. Aquí está, ya lo hice. ¿Por qué somos así de insistentes? Porque nadie se puede poner en este altar si no tiene una vida de oración, si no tiene una vida de comunión con el Señor. No podemos tener líderes que se levanten acá a predicar, o que se levanten a tocar, o que se levanten a cantar con una vida flaquita en el espíritu, raquíticos, porque nunca oran, porque nunca leen la Biblia, porque nunca se consagran al Señor, porque no viven en santidad, porque no tienen testimonio, porque se comportan como la gente del mundo. Usted los ve metidos en lugares donde los cristianos no se deben meter. Nosotros no estamos en este mundo para hacer las cosas que hacen los del mundo. Nosotros estamos en este mundo para llevar a Cristo a los corazones, para sacar de las tinieblas a los que están en tinieblas y traerlos a la luz. Entonces, ¿cómo vamos a ir a meternos a un bar? ¿Cómo vamos a ir a meternos a una disco? ¿Cómo vamos a ir a meternos a un lugar donde está la política carne? ¿Con qué testimonio vamos a hablarle luego a los demás? Pero cuando tenemos intimidad con Dios, el mismo Espíritu Santo nos inquieta. No, yo no debo ir a ese lugar. No, yo no debo hablar eso. No, yo no me debo juntar con esa persona. No, yo no debo ver esas películas.
Entonces, por eso es la insistencia. Oren, manden sus devocionales, lean la Biblia. ¿Por qué? Porque la revelación solo va a venir en la búsqueda. La sabiduría solo va a venir en la búsqueda. Y como yo no puedo estar sentada a la par de ustedes, revisando lo que ustedes están haciendo en su diario vivir, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sí, el Espíritu Santo te va a redarguir, te va a inquietar. Cuando vas a decir una cosa que no tienes que decir, cuando vas a hablar una cosa que no tienes que hablar, cuando vas a publicar algo que no tenías por qué haber publicado, porque en vez de ser de bendición para otro, fue de duda, fue de caída. Recuerdo que mi papá siempre me decía, hija, nosotros en Chile, como cultura, se toma siempre un vasito de vino, es una cultura. Es algo cultural. Pero mi papá siempre me decía, hija, nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros nunca vamos a salir a un lugar donde nos vean tomando, porque vamos a ser decaída para los débiles. Y la Biblia dice que nosotros nunca podemos ser decaída para los débiles. Porque mejor no fuera que nos amarráramos una cuerda aquí al cuello con una piedra de molino, que era una piedrota, y que nos tiráramos al fondo del mar, que nos muramos. Porque si hay algo que Dios odia y detesta, es que un cristiano haga caer a un pequeñito, que haga caer a un débil en la fe. Pues tenemos que cuidarnos. No podemos irnos a meter a cualquier lado, menos si somos líderes. No podemos. Si jugamos fútbol, no podemos comportarnos como se comportan en el mundo, sacando dedo y diciendo mil de palabras por el enojo del fútbol. Podemos. Recuerden, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos diferentes. Entonces, la búsqueda diligente de su presencia abre la puerta a la sabiduría. Número 2, el maestro aparecerá en el momento oportuno. El maestro solo aparece cuando hay hambre espiritual. Cuando yo soy perezoso para orar, cuando soy perezoso para leer la palabra, cuando soy perezoso para ir a la iglesia, cuando soy perezoso para las cosas espirituales, el maestro no va a aparecer, no va a venir en mi ayuda, en mi socorro, en mi dirección. Pero cuando yo tengo hambre de conocer más, y yo quiero más, y yo busco, yo digo, necesito algo que Dios háblame, muéstrame, dime. Ahí es cuando el maestro aparece, ahí es cuando nos intersecta, ahí en ese momento preciso es cuando viene la revelación, se te caen los argumentos, se te caen todas las vendas, lo que estaba ahí, tú dices, wow, ya entendí, ya logré entender lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero si no hay búsqueda, si hay más carne que espíritu, no va a pasar. Tengo este versículo de Juan 1, 38 y 39. Puede apuntarlo ahí, que es cuando le dice Juan 1, 38 y 39. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. O sea, fueron, de una vez dijeron, vamos a ver. O sea, había una hambre y conocer a ese maestro. ¿Quién es este maestro? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? Quiero conocerte más, Señor. Yo puedo cantar, quiero conocer más de ti, Señor. Pero una cosa es que yo lo cante y otra cosa es que de verdad yo quiera hacerlo. Que de verdad yo quiera conocer al Señor. 3, la madurez espiritual atraerá la guianza divina. ¿Cómo viene la madurez espiritual? A través de la búsqueda. Si yo no busco a Dios, no voy a crecer espiritualmente, no me voy a hacer una persona madura. Entonces, cuando yo empiezo a madurar espiritualmente, voy a atraer la guianza divina. Porque el crecimiento espiritual siempre va a preparar el terreno para una mayor revelación. O sea, yo necesito buscar al Señor. Usted necesita buscar al Señor. Cuando usted empiece a buscarlo, le va a venir revelación. Cuando usted se siente a leer la palabra y lo haga intencionalmente, recuerden que aprendimos esa palabra mucho en el Congreso, intencionalmente, lo hago con la intención, intencionalmente es que yo a propósito me voy a sentar delante de mi Biblia y voy a llevar mis marcadores y voy a llevar
todo lo que yo tenga ahí, si usted tiene comentarios bíblicos, si tiene diccionario, si tiene concordancia, y si no tiene nada de eso, tiene un deseo y un hambre por Dios, usted se va a sentar, va a subrayar los versículos y esas palabras van a brincar delante de usted, le van a traer revelación. Y usted va a decir, ¡wow! Mira, yo había leído este versículo un montón de veces y no había entendido, y ahora me cayó, entendí, comprendí. ¡Wow! ¡Qué rico! Y se va a enamorar de la palabra. Yo tenía una amiga que me decía, qué rica que es la palabra. Siempre me decía así. Y yo no entendía por qué ella me decía eso, qué rica que es la palabra. Cuando yo empecé a tener hambre espiritual y empecé yo a leer la Biblia, a subrayarla, a rayarla, me di cuenta de lo que ella se refería. Porque usted empieza a leer y usted empieza a encontrar cosas riquísimas en la palabra, se le caen las vendas, se le caen los argumentos, y usted entiende, usted dice, ya entendí, Señor, ¿por qué estaba en tanta derrota? ¿Por qué estaba en tanto fracaso? ¿Por qué estaba en tanta angustia? ¿Por qué estaba en tanta depresión? ¿Por qué no me he levantado? Claro, es que no había entendido que eso se lo llevó el Señor en la cruz, que ya yo no tengo por qué cargar, que yo tengo que despojarme de eso. Pues cuando leo la Biblia, si no la leo, sigo cargando lo mismo, sigo lo mismo. 4, el maestro puede ser humano o divino. Ya les dije, puede ser una persona de carne y hueso o puede ser el mismo Espíritu Santo trayendo revelación a tu vida. El Señor se va a revelar de acuerdo a la disposición que tú tengas. El cuarto. El maestro puede ser humano o divino. ¿Recuerdan cuando se le aparece a Saulo de Tarso? Saulo era un asesino. Mandaba a matar a los cristianos. Y en el camino a Damasco, cuando iba a matar a los cristianos de ese lugar, se le aparece el Señor, ¡pum!, lo derriba en el caballo, cae al suelo, queda ciego, y inmediatamente tiene entendimiento. Inmediatamente el maestro lo intercepta. ¿Pero es quién? Jesús. Es un maestro divino, espiritual. Y él dice, ¿quién eres, Señor? Inmediatamente se dio cuenta que era una autoridad. ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué me andas persiguiendo? ¿No te das cuenta que con lo que haces me estás persiguiendo a mí mismo? ¿Y qué tiene Pablo en ese momento? ¿Saulo qué tiene? Una revelación. Se encontró, pero ¿sabe por qué? Porque él tenía hambre de Dios. ¿Usted sabe por qué tenía hambre de Dios? Porque él juraba y requete juraba que lo que él estaba haciendo era servirle a Dios. O sea, había una necesidad de estar bien con Dios, aunque estaba en el lado equivocado. Pero había una necesidad de él, porque él decía, yo por la causa de mi Dios voy a matar a esos cristianos. Había una búsqueda de Dios, y Dios dijo, listo, está listo para conocerme y conocer el propósito que tengo con él. ¿En qué se convirtió después este asesino? En uno de los apóstoles, el mayor plantador de iglesias en todas las escrituras. ¿Dónde no abrió iglesia Pablo? Después de que la cerraba y mandaba a matar a toda la gente. Impresionante. ¿Por qué? Porque le llegó un maestro divino, se le apareció y le habló. Quinta, la revelación exige responsabilidad. La revelación exige responsabilidad. O sea, cuando Dios te da una revelación, usted tiene que ponerse a la orden con el que le reveló, con Dios, decirle, aquí voy, Señor. La enseñanza recibida debe ser enseñanza vivida y compartida. Yo no puedo recibir algo y dejármelo guardado. Yo tengo que vivirlo y compartirlo. ¿Qué quiere decir eso? Si Dios nos trajo revelación en este congreso a nosotros, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, nos vamos a quedar aquí tranquilitos. Sí, nos seguimos. Qué lindo el congreso, ¿verdad? Qué hermoso, todo lo que aprendimos. El pastor Edras vino y nos comunicó todo, etcétera, etcétera. Y bien, seguimos todos lindos. Y nos quedamos solo aquí en la mente, o nos entró por aquí, no solo salió por allá, no sirve de nada. Tenemos que vivir todo lo que recibimos y compartir todo lo que recibimos. El discípulo, no solo aprende, sino que también se convierte en maestro. Cuando Dios nos ha revelado algo, nos convertimos
no solamente en discípulos que aprendimos algo, sino que luego nos convertimos en maestros de otros. ¿Ok? Entonces, cada encuentro divino en las Escrituras está marcado por 3 cosas. Cada encuentro divino está marcado por 3 cosas. ¿Quién quiere tener un encuentro divino con el Señor? Yo. Qué poquitos. Voy a preguntar de nuevo otra segunda oportunidad. ¿Quién quiere tener un encuentro divino? Dios mira esas manos. Cuando decimos, Señor, yo quiero tener un encuentro divino. Pero esos encuentros divinos están marcados por 3 cosas. Número 1, por una preparación previa. Número 2, por una disposición interna. Y número 3, por una respuesta activa. Preparación previa. Dios prepara tu corazón. El maestro no se topa contigo al azar, por capricho, porque le dio la gana. Es porque Él sabe que hay algo que tú intencionalmente estás buscando. Una disposición interna, o sea, tienes que estar dispuesto. Si no hay disposición, Él no va a venir a ti. Y número 3, una respuesta activa. Señor, heme aquí, envíame a mí. Y eso es lo que hoy el Señor quiere con nosotros. Eso es lo que el Señor hoy quiere hacer con nosotros. Dios quiere entregarnos a nosotros esa revelación de que ya no debemos ser iglesita, que debemos ser iglesia del Señor, que salga y cumpla el propósito de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que no conocen a Cristo? Qué poquitos. Segunda oportunidad. ¿Cuántos conocen gente que no conoce a Cristo? Yo creo que todos. Ok. Intencionalmente vamos a orar ahora por ellos. Intencionalmente lo vamos a hacer. Le vamos a pedir al Señor que nos dé compasión por la gente que no le ha conocido. Sin compasión, nunca vamos a tener deseos de orar por nadie. No nos va a importar. Así es que usted póngase ahí de pie un momentito. Como hoy somos poquitos, no estamos como los domingos, que hay más gente. Busque un campito ahí, se puede salir ahí de su silla.